Light Yagami es un joven que lo tiene todo. Tiene inteligencia, es sobresaliente, es carismático, tiene una familia estable y un futuro brillante. Es el estudiante modelo, es el hijo perfecto, es el ideal de lo que la sociedad japonesa valora. Pero en su interior, Light está inquieto. El mundo que observa está plagado de crímenes, corrupción e injusticias que parecen incontrolables. Antes de convertirse en Kira, Light es un idealista frustrado, un genio atrapado en un sistema que no le permite cambiar la realidad. Psicológicamente, Light muestra rasgos de un perfeccionista con un sentido de justicia hiperdesarrollado. Su desprecio por la mediocridad y la hipocresía lo aíslan emocionalmente, incluso de quienes lo admiran. Como dijo Aristóteles, el hombre es un animal político. Pero Light no se siente parte de esa comunidad política. Se ve a sí mismo como alguien destinado a algo más grande, aunque aún no sabe qué. Este vacío existencial es el terreno fértil donde germinará la semilla de Kira. El momento definitorio llega cuando el Death Note, un cuaderno sobrenatural que permite matar a cualquiera con solo escribir su nombre, cae en sus manos. Este no es un simple objeto, es la llave para desatar la visión de Light. Cuando escribe el primer nombre, el de un criminal que ve en las noticias, lo hace como un experimento moral. Quiere probar si puede ser el agente de cambio que el mundo necesita. Al confirmar el poder del cuaderno, Light no siente miedo, sino una euforia peligrosa. Aquí comienza su transformación. Como advirtió Nietzsche, aquel que lucha con monstruos debe cuidarse de no convertirse en uno. Light no solo lucha contra los monstruos del crimen, sino que abraza el poder de decidir quién vive y quién muere. El Death Note no lo corrompe, revela lo que ya estaba latente en él, la creencia de que solo él puede juzgar al mundo. La visión inicial de Light, como Kira, no es del todo descabellada. Al eliminar criminales, busca instaurar un mundo donde el miedo al castigo disuada al crimen. Históricamente hay evidencias que respaldan hasta cierto punto esta lógica. Países como Singapur, que aplican penas severas, incluida la pena de muerte, han visto tasas de criminalidad extremadamente bajas. En los años 80, Arabia Saudita experimentó una disminución notable en delitos violentos tras implementar castigos públicos draconianos. La idea de que el miedo puede regular el comportamiento humano no es nueva. Thomas Hobbes, en Leviatán, argumentaba que el orden social depende de un poder absoluto que imponga el miedo para evitar el caos. Sin embargo, la efectividad de estas medidas tiene límites. La pena de muerte no erradica al crimen por completo, y su aplicación plantea dilemas éticos. ¿Quién decide qué es un crimen digno de muerte? ¿Qué pasa cuando el poder de castigar se concentra en una sola persona? Aquí es donde Light falla. Su incapacidad para separar la figura de Kira, el terror de los criminales, y la esperanza de los honestos, de su propia identidad como Light Yagami lo consume. Kira debería ser un símbolo, una fuerza impersonal que inspire cambio, pero Light lo convierte en una extensión de su ego. Como dijo Platón, no hay tiranía más cruel que la que se ejerce a la sombra de las leyes y con el pretexto de la justicia. Light no solo es Kira, quiere ser adorado como Kira, y esa ambición lo lleva a la ruina. Como Kira, Light evoluciona de un idealista a un megalómano. Al principio mata criminales convictos, justificando sus acciones como un sacrificio por un mundo mejor, pero pronto su definición de justicia se distorsiona. Cualquiera que los desafíe, incluso figuras como L, que representa una justicia alternativa, se convierte en un obstáculo a eliminar. Psicológicamente, Light desarrolla un narcisismo patológico. Su intelecto y el Death Note lo convencen de que está por encima de la humanidad. Aquí podemos citar a Kant. La moralidad no es la doctrina de cómo hacernos felices, sino de cómo hacernos dignos de la felicidad. Light confunde su felicidad personal, el placer de controlar el mundo, con una misión moral. Su idealismo inicial se transforma en un deseo de poder absoluto, donde el fin justifica cualquier medio, desde manipular a Misa Amane hasta sacrificar a su propia familia.
Uno de los momentos más icónicos de Death Note ocurre bajo la lluvia, cuando Light y L, empapados, comparten una escena cargada de simbolismo. Después de refugiarse, L, en un gesto inesperado, comienza a secar los pies de Light con una toalla. Esta escena, aparentemente simple, es una de las más complejas psicológicamente. Para muchos, incluido yo, representa una forma de sumisión y súplica por parte de L, pero no en un sentido humillante, sino profundamente humano. Secar los pies de Light es un gesto que evoca la humildad de Jesús lavando los pies de sus discípulos, pero aquí tienes un matiz trágico. Es como si L, consciente de que Light es probablemente Kira, le suplicara no con palabras sino con una acción que detuviera su cruzada. Es una súplica silenciosa para que Light recupere su humanidad, para que el joven brillante que conoció no se pierda por completo en el abismo de Kira. Psicológicamente, esta escena también revela la dinámica de poder entre ambos. Light, al aceptar el gesto sin inmutarse, demuestra su frialdad. Para él ya no es un igual, sino un peón en su juego. L, en cambio, muestra una vulnerabilidad que contrasta con su genio analítico. Como dijo Camus, el hombre es la única criatura que no se niega a ser lo que es. En esta escena, L abraza su humanidad mientras Light la rechaza, sellando su destino como Kira. Las motivaciones de Light son una mezcla de idealismo y narcisismo. Quiere un mundo sin crímenes, pero también quiere ser el dios que lo gobierna. Sus acciones, eliminar criminales, manipular a aliados como Misa y enfrentar a L, están impulsadas por su necesidad de control y su creencia de que solo él puede definir la justicia. Filosóficamente, Light encarna una versión retorcida del superhombre de Nietzsche, alguien que crea sus propios valores, pero en lugar de liberarse, se esclaviza a su propia ambición. Los errores de Light son el resultado de su hubris. Subestima a L, confiando ciegamente en su superioridad intelectual. Depende tanto del Death Note que pierde su empatía, manipulando incluso a quienes lo aman. Pero su error más grave es su incapacidad para separar a Kira de Light. Al fusionar ambas identidades se condena a sí mismo, a vivir como un dios solitario incapaz de confiar en nadie. Como dijo Sócrates, una vida sin examen no merece ser vivida. Light nunca se detiene a cuestionar su moralidad, lo que lo lleva a cometer errores tácticos como confiar en Mikami, que finalmente lo exponen. Lo que representa a Light Yagami es una advertencia sobre el peligro del poder absoluto y la corrupción del idealismo. Representa la lucha entre el orden y el caos, pero su solución, un orden impuesto por el miedo, es tan destructiva como el caos que intenta erradicar. También es un espejo de nuestra propia ambición. ¿Qué haríamos con un poder como el Death Note? Light simboliza la tragedia de quien no puede separar su ideal de su ego, de quien confunde la justicia con la dominación. Filosóficamente, Light encarna la advertencia de Camus. El hombre absurdo es aquel que no se conforma con ser hombre. Light rechaza su humanidad al proclamarse Dios, pero al hacerlo pierde todo lo que lo hacía humano: empatía, conexión, vulnerabilidad. Su tragedia es que, en su búsqueda de un mundo perfecto, destruye el único mundo que podía haberlo salvado, el suyo propio. Light Yagami comienza como un idealista que sueña con un mundo mejor, pero la Death Note lo transforma en Kira, un tirano consumido por su ego. Su visión de erradicar al crimen no es del todo errada, pero su incapacidad para separar la figura de Kira de su propia identidad lo lleva a la ruina. La escena de la lluvia, con L secando sus pies, es un recordatorio de la humanidad que Light abandonó. Su psicología revela una mente dividida entre el idealismo y la megalomanía, y su caída es una lección eterna de que el poder sin humildad es un veneno que corroe incluso a los más brillantes. Como dijo Nietzsche, en el fondo de cada hombre hay un abismo. Light Yagami no solo cae en ese abismo, lo abraza y en ese abrazo encuentra su fin.